Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versos del 9 al 14. Amén. Gloria al Señor. Y lo vamos a hacer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere de un hoyo, en día de reposo no le eche mano y le levante? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Amén. Padre que estás en gloria, en esta mañana continuamos delante de ti agradecidos por tu amor, tu misericordia, tu poder. Gracias, Señor, por tenernos en tu casa. Gracias por cada miembro de esta congregación. Gracias por los hermanos, por las visitas. Gracias por todo el liderazgo de esta congregación, Señor, por nuestros pastores también en este lugar. En este momento, Señor, cuando ya hemos cantado, cuando hemos adorado tu nombre, Señor, tú eres el Dios todopoderoso, el que obra, el que se glorifica, el que se mueve entre nosotros. Te pedimos, eterno Salvador, que tú seas propicio a esta palabra, que tu palabra corra, que tu palabra sea glorificada, que tu palabra se manifieste entre nosotros. Danos entendimiento, Señor, que podamos entenderla, Señor. Por eso te pedimos, haznos inteligentes aún más, haznos aún más sabios, eterno Dios. Reprendemos todo aquello que quiera distraernos en esta mañana, Señor. Cubrimos este lugar con tu preciosa sangre. Usa mis labios como canal de bendición. Haz que tu palabra, Señor, se manifieste, que no sea yo la que quiera hablar, la que quiera decir algo, sino que sea tu Espíritu el que nos conoce, hable a cada uno de nosotros. Te damos gracias, eterno Dios. Amén y amén. Pueden sentarse con un fuerte gloria a Dios. Gloria al Señor. Maravilloso es nuestro Dios. Y esta mañana, pues, entre algunas cositas que hablaban dentro del devocional, hablaban del Espíritu Santo, hablaban de la santidad de Dios, ¿cierto que sí? Hablaban de que la venida de Cristo estaba cerca. ¿Y cuántos creen que es así? Hoy está más cerca que hace 2000 años, ¿cierto? Gloria al Señor. Dios ha prometido cosas grandes para su iglesia, pero cuando hablamos de un Dios santo sabemos que Él tiene requisitos, ¿cierto? Que para que la iglesia sea levantada, pues usted y yo también tenemos que cumplir algunas cosas, amén, que no podemos llegar al reino de los cielos de cualquier manera. Yo me imagino que día tras día de este tiempo, de esta época, Dios ha venido extendiendo su misericordia. Él busca que usted y yo seamos salvos. Él busca que usted y yo sigamos arreglando, sigamos corrigiendo cosas, amén, porque Él quiere llevar una iglesia santa, amén. Bendito es el nombre de Dios. El tema en esta mañana es los tipos de fariseos en la Biblia. Y yo quisiera que le dieran el micrófono a alguien que me ayude con un micrófono, ojalá sin inalámbrico. Gloria a Dios. Y como es una escuela dominical, ¿cierto? Y uno en la escuela pues le pregunta a los alumnos, ¿cierto que sí? ¿Cuántos han asistido a un colegio? En su mayoría. Digo que el 90% de los que estamos aquí hemos asistido al colegio, ¿cierto? Y allí en ocasiones nuestros maestros nos preguntan. Entonces yo quisiera preguntar en esta mañana para ustedes, ¿qué es un fariseo?
mucho silencio. Era una secta, pero no le estoy preguntando qué era, sino qué es para usted. Cuando usted dice fariseo, una persona legalista, ¿qué más? ¿Bien complicada? Ah, hipócrita. Bueno, también complicada. Amén. Una persona que se cree que está bien, ¿cierto? Pero vamos a mirar, gloria al Señor, a través de la Escritura. Por allá vi al hermano Norberto. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Me goza de verle en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Y yo quiero que aprendamos acerca de estos tipos de fariseos. Amén. Amén. ¿Usted quiere aprender? ¿Trajo hoja y papel, escritura, esfero y papel? ¿O no vienen a la escuela dominical con esfero y con cuaderno? Gloria a Dios. Santo es el Señor. Entonces vamos a mirar algo sobre los fariseos para entender de qué nos hace mención la Escritura. Amén. Como lo mencionó el hermano, los fariseos era una secta. Amén. Ellos juntamente con los saduceos, que era otra secta, ellos querían tomar como dominio, eran escuelas dominantes de pensamientos en el tiempo de Jesús. Eran sectas judías. Amén. Cuando los griegos invadieron a Jerusalén, ellos querían contrarrestar todas las enseñanzas que daban los griegos. Llegó un momento cuando los griegos comienzan a enseñar y a impartir sus enseñanzas, y es ahí donde se levantan estas dos corrientes, bendito es el nombre del Señor, con el fin de que esas costumbres que venían de los griegos no quedaran en la vida de cada uno de los judíos y se fuera olvidando todos los principios bíblicos. Gloria al Señor. Este grupo era un grupo judío, como les mencioné. Ellos se autollamaban o se autodeterminaban como separados. Separados es el significado en griego de la palabra fariseo, que es farisalío, amén, que es en griego, que significa separado o puro. Ellos mismos se declaraban que era eso, amén. O sea, en ellos había una gran estima, ellos se tenían en un gran lugar, en una gran posición, amén. Ellos abren escuelas y enseñan las escrituras para así evitar que los judíos asimilaran toda la cultura griega. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de Dios. Es en este periodo donde se forman las llamadas sinagogas. Amén. Estas sinagogas eran escuelas que se formaban, o lugares donde se armaban esas escuelas en el tiempo de Jesús. Estas dos sectas de los saduceos y los fariseos tenían como una batalla atrapada. Amén. ¿Cuál era la meta de cada uno de ellos? Y era tener control sobre el pueblo judío. Esa era su meta. Entonces cada una de estas sectas pues defendían su posición. Amén. Los saduceos se habían quedado con el control del templo después de la guerra contra los griegos. Ellos tenían también el concilio, eran descendientes de los macabeos, quienes ilegalmente se habían apoderado de un liderazgo en el Sanedrín. Amén. Ellos defendían una interpretación estricta y literal del Torá. ¿Qué era el Torá? Era los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, o el Pentateuco. Amén. Para ellos el Torá, como le llamaban, era los 5 libros primeros de Moisés, donde consideraban que esos 5 libros primeros
eran la única porción de la Escritura con autoridad. Amén. Gloria al Señor. Ellos no creían ni en profetas ni en ninguna otra interpretación que se le diera a la Escritura. Amén. Es por eso que ellos no entendían nada acerca del Mesías. Amén. Gloria al Señor. En cambio, los fariseos, ellos eran un grupo más progresista. ¿Sí se da cuenta desde dónde vienen los términos de progresista? Desde esa época. Amén. Ellos tenían más opiniones liberales. Amén. Ellos creían que el Torá estaba abierto a libre interpretación. Amén. Que ellos podían interpretarse, que esos 5 primeros libros podían acomodarse. Bendito sea el nombre de Dios. Creían que las traducciones creían que las tradiciones tomaban control y se podían poner sobre las enseñanzas bíblicas. Amén. O sea, la tradición pregonaba más, era más importante que la misma Escritura. Amén. Según la tradición, asimismo se aplicaba. Amén. A la Escritura. Ellos creían en la aplicación de la ley de Dios, que debía ser flexible para adaptarse a los tiempos y a las necesidades de las gentes. ¿Sí ve desde dónde viene esa mentalidad? Que somos nosotros los que creemos, o en ocasiones las personas creen que nosotros podemos acomodar la palabra a nosotros, cuando eso no puede ser. Nosotros somos los que tenemos que darnos ¿a qué? A acomodarnos, a adaptarnos a la Escritura. Amén. Gloria al Señor. Eso es como ir a una biblioteca y usted ver todos esos grandes libros científicos, libros que nos muestran la historia del mundo, de nuestro país, y colocamos esos libros por encima o en igual medida que la misma Escritura. Es imposible. Hay muy buenos libros que nos dejan cosas muy buenas, pero ninguno de esos libros sobrepasa la autoridad de la Escritura. Amén. Todos nosotros estamos claros en eso, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice que los escribas eran un grupo encargado de transcribir las Escrituras. Por lo meticulosos que eran en su trabajo, se convertían en maestros de la ley y doctores. Ese es un error acusar a un cristiano de fariseo. O sea, nosotros no podemos volver a usar ese término si tal vez en algún momento lo usamos. Amén. Dice, por sus creencias conservadoras. A veces creen que las personas fariseas son los que conservan más la sana doctrina. Amén. Pero recuerde que yo les decía que ellos eran liberales, que eran progresistas. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado como nosotros también hablamos. Amén. En la Escritura también encontramos algunos que querían hacer una correcta interpretación, y ellos están como Nicodemo, José de Arimatea, Gamaliel, Saulo de Tarso, que él mismo dice que era fariseos de fariseos, o sea, él era el maestro de los fariseos. Amén. Y ustedes recuerdan que Saulo de Tarso, uno piensa que solamente, o muchos creen que solamente era un asesino que perseguía a los cristianos. Pero no, cuando uno va a la historia bíblica, se da cuenta que era un hombre estudioso de las Escrituras. Amén. Era un hombre religioso, era un hombre que sí perseguía a la iglesia con la meta
de destruir, de quitar la opinión de que siguieran a un Mesías. Para él no existía el Mesías. Por eso el apóstol Pablo se declara como fariseo de fariseos. Amén. Y yo quiero que miremos allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versos del 1 al 3. A ver, hermano, me ayuda a leer. Grande es Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: Esta es la cátedra de Moisés, y se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amén. Entonces aquí el Señor hace referencia a los fariseos. Amén. Él resalta algo que ellos hacían. Dice, cuando se acercaban, no estoy leyendo el que no es. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés. ¿Y qué era la cátedra de Moisés? Era un sitio particular donde en la sinagoga los líderes acostumbraban a sentarse. Amén. Era conocido metafóricamente como la silla. Amén. La cátedra de Moisés significaba también como el trono del Torá, simbolizando cátedra, que traducido al griego significa cátedra, del latín cátedra, que significa butaca o silla de brazos. Amén. En sí, esta cátedra de Moisés era un lugar, una silla, algo simple. Pero en esa silla se sentaba Moisés a enseñar la escritura. Amén. Todos sabían que cuando se llegaba alguien y se sentaba en ese lugar, tendría que aprender de la palabra de Dios. Amén. Y dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ellos, los que les acabé de hablar, ellos también se sentaban como maestros de ese entonces. Amén. También enseñaban, también miraban, abrían los grandes pergaminos y comenzaban a enseñar basados en ¿qué? ¿Qué les dije? En el Pentateuco. ¿Cierto? Esa era la base principal de ellos. Y dice en el verso 3, así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué debían hacerlo? Guardarlo y hacerlo. ¿Por qué aconsejaba esto Jesús? Jesús, sí, para ellos era el Torá, no es tampoco un término inadecuado. Sin embargo, para Jesús no solamente estaba el Torá, ¿cierto? No solamente estaban los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces dice, así que todo lo que os digan guardéis, guardarlo y hacerlo. Mas no ¿qué? Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ¿qué? Porque dicen y no hacen. Estaba enseñando Jesús, ellos son legalistas, usan la escritura. Qué bueno por lo que enseñan, qué bueno porque traen a memoria todo lo que nos enseñó Moisés en su tiempo. Qué bueno que se sientan en la cátedra allí a enseñar todo lo que la escritura dice y bueno, apréndalo. Y lo que la Biblia le dice a usted que lo deje, déjelo. Que haga algo, hágalo. Pero no tengan en cuenta sus comportamientos. Que Dios nos ayude. Amén. Porque esto indica que usted y yo no solamente tenemos que ser lectores bíblicos. Usted se puede saber la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Conocí a un hermoso abuelito. Él nunca fue a la escuela. Él no aprendió a leer, pero él conocía la Biblia. Y a veces los muchachos, usted sabe que uno de adolescente es terrible, ¿cierto? Y entonces le decía, muéstrame dónde está Mateo. ¿Qué dice Mateo? Tal. Y comenzaba el abuelito a recitar.
y quedaba uno siempre callado. No sé cómo Dios en su grande poder, no sé cómo le dio la sabiduría de aprenderse versículo a versículo. Un reto demasiado grande en este tiempo. Amén. Pero recuerdo a ese abuelito con mucho cariño porque yo misma le hacía las pruebas de rigor a ver si cumplía el abuelito y sí. Amén. Y entonces el Señor le daba o nos da el consejo a nosotros y dice que guardemos la palabra, ¿cierto que sí? Que nos sentemos a escucharla, que estemos atentos todo a lo que Dios nos diga, pero dice que nuestros actos y comportamientos también están delante de Dios tenidos en cuenta. Amén. Por eso nosotros tenemos que mirar cuál es nuestro camino, tenemos que mirar cómo es nuestra vida diaria, qué pensamos, qué decimos, cómo actuamos, a dónde vamos. Amén. Porque es el Señor enfático en decir, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Será que somos de los que predicamos pero no vivimos? ¿Será que somos de los que somos santos de labios y todo lo que decimos declaran la grandeza de Dios, pero en nuestras actitudes y comportamientos estamos negando al Señor? Amén. Dice el verso 13 allí en el capítulo 23 de Mateo, dice, mas hay de vosotros que. Léalo, hermano, por favor. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Santo es Dios. Mire la responsabilidad que hay en su vida y en la mía. Amén. Dice, mas hay de vosotros. Y ese es un ay de qué? De exclamación. De tenga cuidado. Amén. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas. Esta palabra hipócrita significa ser un actor, representar algo, imitar algo, ser inconstante. Esta palabra de hipocresía indica que trata de engañar a los demás. Y la palabra de Dios dice que nosotros no debemos ser hipócritas. Amén. Dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Por qué creen ustedes que dice esto? Quiero escucharlos. Mira, aquí dice, le vuelvo a leer, hermano, y ya continúa. Dice, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Continúe, hermanito. Amén. En este templo, antes de entrar a esta parte del templo, encontramos una puerta de ingreso, ¿cierto? Pero después hay un pasillo y hay otra ¿qué? Otra puerta. Cuando habla acerca de que cerráis el reino de los cielos, indica como si nosotros llegáramos y solamente nos quedáramos en la segunda, hay antecitos de la segunda puerta. Como que encasillado, ¿cierto? Como que ellos trataban de convencer, bendito es el nombre del Señor, que el cielo era esto o era lo otro. Dice, pues ni entráis vosotros, ni dejáis de entrar a los demás. O sea que colocaban más su opinión personal. Y yo sé, hermanos, que estamos en la iglesia y que estamos delante del Señor y que estamos aprendiendo muchas cosas en Cristo, pero nosotros tenemos que tener cuidado. Amén. Porque la palabra de Dios merece que usted y yo la estudiemos,
que la escudriñemos, que estemos atentos de lo que ella nos quiere decir. Amén. Porque de nada nos serviría venir culto tras culto si nosotros no cambiamos. Amén. Y dice la Escritura que no solamente cuando nos comportamos así, dice que no solamente nosotros no entramos al reino de los cielos, sino que ¿qué? Otros por culpa de nosotros no van a adentrar. Porque yo creo que usted ha escuchado muchas veces decir, yo no quiero ser como ese evangélico. No. Muchas personas no vienen a la iglesia porque dicen, yo no quiero ser como él. Hizo, no hizo, deshizo, bueno, en fin. En mi caso, cuando yo conocí del evangelio siendo una adolescente, yo le decía al Señor, yo quiero ser como aquellas niñas. Porque yo veía, aunque no hablaba con ellas, yo veía tantas cosas especiales, veía algo que reflejaban algo tan bonito esas niñas que veía de una iglesia, que yo decía, si algún día me convierto, quisiera ser como ellas. Amén. Por sus buenas acciones, por las cosas buenas que uno puede impregnar también en otras personas. Amén. Y dice que ellos con sus malos comportamientos no entraban porque pues Dios los conoce, ¿verdad? Pero si ustedes ven que yo me estoy portando mal, ¿usted quiere hacer lo que yo hago? Usted rechaza eso que ve mal en mí. Amén. Por eso Jesús rechazaba totalmente esta actitud. ¿Y qué dice del verso 14 de este mismo capítulo? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Terrible, ¿cierto? De llevarlos a creer en las buenas costumbres que en ese tiempo manejaban los fariseos, que era el Torá. Al contrario, era tan terrible el comportamiento en ellos que las personas se volvían peores por evitar ser como uno de ellos. Amén. Por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad. ¿Cuántos creen que es así? ¿Por qué cree, hermano, que usted tiene una responsabilidad? ¿Y si seremos la luz de la tierra? ¿Si seremos aquellos que estamos mostrando a un Cristo que salvó, que cambió, que transformó nuestras vidas? Amén. Porque la sangre de Cristo tiene poder, ¿cierto que sí? La sangre de Cristo lo cambia todo. Mi esposo fue en su momento drogadicto. Amén. Él siente en ocasiones tanta pena de su testimonio, de lo que él hacía, amén, que a veces omite nombrar muchas cosas. Pero una de las cosas que él me ha mencionado es que para él no era nada apuñalear a una persona. O sea, a él le daba lo mismo. Él no tenía ningún tipo de remordimiento. Si su mamá lloraba porque lo veía mal, comportándose como a ellos no les agradaba, que la gente del barrio lo buscaban para matarlo por lo buena persona que era. Y él veía que su mamá lloraba y para mi esposo eso eran lágrimas de cocodrilo. Amén. Pero viene el evangelio y lo cambia y lo transforma. Y ustedes ven a mi esposo. ¿Ustedes creen que él era agresivo? ¿Que era bravo? ¿Que era mal geniado? Si dicen, no, el pastor es tranquilo. Pero ¿quién hizo esa obra? Dios. Así que cuando nosotros conocemos al Dios de los cambios, al Dios de la transformación, sucede ese tipo de cosas. Pero como hablamos, o el hermano también mencionaba a través allí del devocional,
Dios es santo, santo y santo, 3 veces, ¿cierto? Así que usted y yo tenemos que entrar al reino de los cielos, pues santos, 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 porque si nos vamos a presentar ante Él, pues no podemos presentarnos de cualquier manera. Amén. Este grupo religioso, ellos querían tomar control allí en el siglo II antes de Cristo. Ellos querían tomar control en medio del tiempo donde estaba Jesús. Amén. Ellos querían de alguna manera preservar las tradiciones judías. Ellos querían tener influencia en esas culturas y que por nada del mundo la cultura griega siguiera tomando posesión de sus costumbres. Amén. Hay personas que van al Huila y resultan hablando huilense. Yo tengo esa costumbre tan fea. Yo trabajé en una ocasión con puros huilenses y pastuzos. Y no era algo que yo programara. Sinceramente no lo era. Pero cuando yo estaba con los pastuzos, hablaba como pastusa. Cuando andaba con los huilenses, pues con los huilenses. Cuando estaba con los rolos, con los de mi tierra, rola. Amén. Y a mí me molestaba, pero era algo como que yo no podía manejarlo. Sencillamente como que resultaba. Y eso pasa con las tradiciones. Cuando uno está en otros lugares, uno puede llegar a contaminarse como se contaminaba de alguna manera la hermana Nancy, ¿cierto? Resultaba hablando cosas que a Dios no le agradaban. Amén. Entonces nosotros tenemos que mirar que de alguna manera el deseo de los fariseos era bueno, ¿cierto que sí? Porque ellos no querían que los judíos aprendieran esas costumbres griegas, sino al contrario, que ellos se pudieran ver, amén, que pudieran recordar los principios, que pudieran recordar los 5 libros de la Biblia, los primeros, amén. Y dice que hay diferentes tipos de fariseos. El número 1 es el fariseo de hombros, amén. En griego quiere decir chic, como es S-H-I-K-I-M. No sé cómo se pronuncia, ¿alguien sabe? Bueno, eso. Gloria a Dios, no sabemos hablar griego. Este sí no lo aprendí a hablar, ¿sí ve? Dice, ellos realizan sus buenas obras para que todos los vean, llevándolas sobre su hombro como si fueran medallas de honor. O sea, son aquellos creyentes que hacen cualquier cosa no para la gloria y la honra de Dios, sino ¿para qué? Para que me vean, ¿cierto? Para que conozcan que fui yo el que lo hizo. Amén. ¿Y qué dice Mateo 23, verso 4? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces hacen las cosas por hacerlas, por mostrarse, ¿cierto que sí? Que Dios nos ayude a que todo lo que hagamos dentro de la obra del Señor no sea para mostrarnos a los hombres, a nuestros pastores, a nuestros líderes, sino que sea para que nuestro Dios se sienta honrado. Amén. Porque esa es la meta de nosotros como creyentes, que Él reciba nuestra honra. Amén. Esa honra que usted y yo le podemos entregar a Él como Dios todopoderoso. Entonces dice que este fariseo de hombro es el que dice que coloca como medallas. ¿Usted no se ha dado cuenta quién soy yo? ¿Quién es el más antiguo de esta iglesia? Uno de los pioneros de esta congregación, ¿quién es? No vinieron los pioneros. Amén. Dios lo bendiga, mi hermano. ¿Usted se imagina cuál es su nombre, hermano? Joaquín. Nuestro hermano Joaquín, aquí diciendo, es que no hay otro como yo. Merezco una mención de honor. Y todos, aún el pastor, tiene que someterse a mí. Porque yo conocí la obra. Porque.
¿cierto? Entonces estaría en un total error. Amén. Porque nosotros no podemos colocar esas medallas en nosotros. Esto no indica, mi amado hermano, que usted y yo no tengamos cualidades, que no tengamos cosas en las que nos distinguimos de los demás. Amén. Si usted ve a una maestra de escuela dominical, ella puede hacer una clase muy fácil, ¿cierto que sí? Uno va al parque, encuentra niños y se encuentra una piedra, aprovecha esa piedra, ve una hoja del árbol y la aprovecha, pero vaya una persona que no sabe nada del manejo de estas cosas, dice, no se puede hacer clase, lástima, falta una profesora, ¿cierto? Porque hay cualidades que destacan a cada persona, pero entonces esas cosas que el Señor nos ha regalado tienen que ser para la honra y la gloria de Dios. Amén. Escuchaba yo una enseñanza de un profesor de allí de Lynn, del Instituto Bíblico, y decía que muchos músicos les gustaba tal vez ser como, yo lo pongo en esta parte, en el fariseo de hombros, que les gustaban que les dieran la medalla, pero que no sabían servir. Amén. Y decían ellos, si los colocan a hacer el aseo, no les gusta. Si los ponen a estar allí en la puerta, no les gusta. Desprecian eso. Pero el altar, que lo vean, que lo admiren, que digan cómo toca ese instrumento, eso sí le gusta. Y lo hacía, lo mencionaba el profesor por el área se me olvidó este personaje, donde llegó el arca. Donde llegó el arca que el arca estuvo en su casa 3 meses. Gracias. Obed-edom. Amén. Obed-edom tuvo en su casa, ¿qué? El arca 3 meses. ¿Y qué dice la escritura que pasó en su casa? La bendijo el Señor de una manera inigualable, ¿cierto? Mientras que su compañero anterior duró 20 años con el arca y la Biblia no menciona lo mismo. Entonces él decía, ¿qué cualidades había en ese hombre Obed-edom? Dice que él era un hombre multifacético. Donde lo pusieran, ahí estaba Obed-edom. Amén, sirviendo. Por eso daba y traía a colación el grupo musical. Qué bueno que nuestro grupo musical de la iglesia sea también el que lo ven allí en la puerta, sea el que lo vean haciendo aseo, sea el que también está allá afuera haciendo una actividad. Amén. Porque esa es la característica que debe haber en una persona que quiere honrar al Dios de los cielos. Amén. Porque muchos se bofan, se muestran. ¿Usted se vio cómo toqué hoy yo la guitarra? Fue algo, no sé, yo vi que la gente comenzó a danzar en el espíritu. No, eso fue algo maravilloso. Pero el martes se paró a tocar la guitarra Pepito. No se nos movió ni un corazón. Y ese es el cuidado que nosotros tenemos que siempre tener, valga la redundancia, en nuestra vida. Amén. Que honremos a Dios con todas las cosas. El segundo fariseo es el fariseo que espera para ver. O nitpick. Amén. Dice, busca excusas para no hacer buenas acciones. O pospone hacer el bien. A menudo golpeando sus pies juntos como señal de dilación. Demora, tiene tardanza. Amén. Dice con el espíritu, tiene un espíritu de superioridad. No conoce la humildad. Y que Dios nos ayude a que conozcamos la humildad. Si yo les dijera, iglesia, yo soy humilde, ¿ustedes creen que soy humilde? No les dé pena. No. Si yo les hablara de mi humildad, ya me estoy haciendo altiva. Porque no necesito mencionar
que yo soy humilde para mostrarlo. Amén. Para decirlo. No, para mostrarlo sí, no para decirlo. Amén. Entonces dice que este fariseo que espera para ver, él tiene un espíritu de superioridad. Y vamos a ir al Evangelio según San Lucas. Y vamos a leer del verso, capítulo 18, del verso 9 al verso 14. ¿Qué dice allí? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén, amén. Esa es la herramienta, esa es la clave, esa es la estrategia para no caer en el error de los fariseos. Amén. Que usted y yo podamos no creernos mucho, no cuente los ayunos suyos ni los de nadie más. Cada quien con su vida. Amén. Pero en medio de esas cosas vemos a este hombre altivo. Y usted mira que era un hombre que trataba de guardarse. ¿Cierto que sí? Porque dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo de esta manera. Y me imagino que comenzó a orar en voz en cuello, porque habla de menosprecio para con esa personita que estaba allá delante de Dios, que dice que hasta le daba pena levantar su cara. ¿Y ante quién? ¿Ante el fariseo le daba pena? ¿Ante quién? Ante el mismo Dios. Él sentía vergüenza. Amén. Él decía: yo soy pecador, pero aún así me inclino ante Él. Y dice, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Gracias, Señor, yo soy única. Así como el lema que utilizamos en Evicol en una ocasión en una de nuestras confraternidades: únicos e irrepetible, no hay otra. Amén. ¿Y usted se imagina qué pensaba el Señor cuando comenzó a escuchar a este hombre? Lo escuchó bien hasta que le dijo: Señor, gracias. Pero cuando Él le dice que Él no era como el resto de los hombres, yo creo que el Señor, ay, sí, no es igual a los otros, este es demasiado altivo. Amén. Y dice, porque no soy como los otros hombres, ¿qué? Nómbrelos. Cuando nos menciona que no era ladrón, que no era injusto y que no era adúltero, esto nos indica que él sí se estaba guardando, ¿cierto? Que él trataba de vivir una vida correcta, que él trataba de tener en cuenta lo que la palabra decía. Pero vaya sorpresa que no lo estaba haciendo bien. Amén. Sino que dice: ni aún como este publicano. Y tal vez me lo imagino hasta de pronto de un extracto menor al de él, ¿cierto? Tal vez así todo sucio de trabajar en el campo. Y él se mira y dice: uy, no. O sea, no, yo no soy tan insignificante. Amén. Yo ayuno 2 veces a la semana, Señor, 2. Y yo creo que el Señor diría: ¿y eso cenar? ¿Decide eso? 2 días. Dice: doy diezmo de
todo lo que gano, porque a veces creemos que aún cumplir con el diezmo es solo eso. Y trae una bendición económica, porque el diezmo lo recompensa a uno económicamente. Amén. Y bueno, en la parte espiritual también, porque uno está siendo fiel a Dios. Pero dice que él daba los diezmos cumpliendo con todo. ¿Por qué? Porque lo había aprendido en la escritura, en el Torá. Amén. Dice más, el publicano estando de lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Me imagino que de aquí se toma el ejemplo de la iglesia tradicional, cuando dice por mi culpa, ¿cierto? Me imagino que ese fue el ejemplo que utilizaron. Estoy así, pensando así por encimita. Amén. Y dice diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y nosotros tenemos que venir todos los días a Cristo con esa humildad que destacó en su momento a este publicano. Porque usted puede pensar que no peca, hermano, pero él, a pesar de que cumplía algunas normas, estaba pecando delante de Dios. Amén. Por eso que el Señor nos ayude. Usted allí en casa va a estudiar San Lucas capítulo 7 del 36 al 50. Allí también hay un hermoso ejemplo, pero no nos vamos a quedar ahí. Amén. Ahora vamos a ver el tercer fariseo. Este fariseo es el fariseo ciego, que en griego significa kisai. Camina pegado a las paredes para evitar ver mujeres y así no caer en tentación. Llega incluso a lastimarse por no mirar a su alrededor. Vamos a mirar San Mateo capítulo 23, verso 26. ¿Qué dice la palabra allí? Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Entonces él es una persona que es ciega. Amén. Es una persona que aparentemente sí se limpia, porque dice fariseo ciego. Limpia primero lo de adentro del vaso, ¿cierto? Pero él no hacía eso. Él que limpiaba primero lo de afuera. Pongámonos nosotros como ejemplo. Estamos presentes de cómo nos vestimos. Estamos presentes de cómo hablamos. Estamos presentes en muchas áreas espirituales. Pero dejamos de lado cosas que por dentro están desagradando a Dios. Amén. Cosas que solamente usted conoce y que yo conozco como hijos de Dios. Amén. Y Dios le decía, aquí Jesús miramos que le decía, sí, es importante eso. Es importante que te cuides en estas cosas. Pero dice, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. O sea, usted y yo debemos cuidar lo que hay dentro del corazón. Porque dentro del corazón hay cosas que a Dios no agradan. Amén. Que el Señor nos ayude, amada iglesia. Que el Señor nos ayude y tenga piedad de cada uno de nosotros. Que nosotros seamos vigilantes de nuestra propia vida. Amén. No que solamente seamos lo exterior, que usted como hermana se cuide de utilizar una falda acorde al evangelio, conforme a la escritura, pero que por dentro esté llena de pecado. Que el hermano por fuera se vea muy bien vestido, con una muy buena corbata, pero allí en lo secreto de su habitación pueda que esté mirando cosas que a Dios no le agradan. Amén. Porque Dios conoce lo que está por dentro y lo que está por fuera. Y dice el Señor
que sí, que es necesario cuidarlo de afuera, pero que si prestamos más atención a limpiar lo de adentro, lo que está adentro se va a reflejar por fuera. Amén. Entonces, mis amados hermanos, tenemos una gran responsabilidad. No podemos mirar la misericordia y el poder de Dios como algo pequeño. Tenemos que ver que es grande su misericordia. Amén. Que no podemos descuidar la limpieza interna. Porque allí en Apocalipsis 4 hablaba de un Dios santo, santo, santo. En el capítulo con el que iniciamos, que era ¿cuál? Mateo capítulo 12. Amén. Que me confundí muchas veces con Lucas. Amén. Gracias, hermana. Dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Sí ve cuál era la intención? Algo que tenía los fariseos es que ellos tenían la ley, tenían el Torá. Amén. Pero ellos no daban lugar al Espíritu Santo. Este lema que tienen aquí en el altar dice que Espíritu Santo y fuego. Cuando nosotros le damos lugar a la palabra, el Espíritu Santo lo convence a uno de que uno está en pecado. Amén. De que usted está mal, de que usted tiene que corregirse. Amén. De que usted y yo tenemos que cambiar en muchas áreas. Porque ¿a quién le gusta ser mal geniado? Levante la mano aquí los mal geniados. Uy, esta iglesia es bendita. Gloria a Dios. Ustedes son una bendición, ninguno sufre de eso. Bueno, digamos que en otros lados del país sí sufren. Amén. Ya está comenzando a levantarla. Sintieron la conciencia que les reargüía. Amén. Y cuando nosotros venimos a Cristo y Dios nos enseña que Él tiene que formarnos cuando nos da una ira de esas iras que nos saben dar, viene el Espíritu Santo con el fuego de Él y nos hace sentir mal. Nos rearguye, nos inquieta. Uno dice, qué pena, qué vergüenza. ¿Cómo pude hacer eso? Yo les contaba a la iglesia allí, que allí en Basmic, ya cuando nos devolvimos para Bogotá a llevar a mi mamá y a mi suegra, a la pastora Nancy, mi esposo hizo algo que no me agradó y yo ya le había dicho varias veces. Y no hizo caso el terrible. Y en una de esas, la pastora Nancy le pareció muy fácil gritar al pastor. Y lo grité delante de mi mamá. Allá se había ido mi suegra, gracias a Dios, ya se había bajado. Pero estaba mi mamá, mi cuñada y mi sobrino. Y yo lo grité y él se puso rojito, porque esas son las reacciones de mi esposo. Él no pelea, él nada. Y yo lo vi todo rojito y dije, uy, se enojó. Y yo, mi amor, tal cosa. Él no me hablaba nada. Nada. Y esto y lo otro. Y no me decía nada. Y yo, mi esposo me pidió que me bajara del carro a comprar algo. Y se fue mi mamá conmigo. Y mi mamá me dijo, iba metiendo como las de caminar, ¿no? Se le fueron como las manos, se le fueron como las luces. Y yo, sí, mami. Dijo, pues me hace un favor y le pide disculpas a David. Y como usted lo gritó en público, pues me hace el favor y pide las disculpas en público. Y es una buena mamá. ¿Cuántas harían eso? Hágalo. No les dé susto, eso lo enseña a uno. Amén. Y claro, me tocó pedirle disculpas a mi esposo delante de mi familia, pero yo después meditaba, mi cuñada está. ¿Y qué tal ella se vaya a su casa y grite a mi hermano? Y mi hermano, como él sí es de un temperamento, hay poder. ¿Usted qué le pasa? ¿Por qué me grita? Pues Nancy también lo hace con el esposo.
Ahí hubiera salido yo, ¿cierto? Un mal testimonio, ¿cierto? ¿Por qué les cuento esto? Porque somos de carne, porque somos hombres y mujeres que si no nos cuidamos, le pasa lo que le pasó a la hermana Nancy, resulta gritando a quien no conviene. Amén. Por eso nosotros tenemos que mirar que la Escritura nos enseña a ser respetuosos de la palabra. Amén. Y dice que este hombre tenía la mano seca. Amén. Y ellos le pusieron la trampa a Jesús y le dice, él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si esta cayera en un hoyo, en día de reposo no le eche mano y la levante? Entonces, como era un día de reposo, no se podían hacer muchas cosas. Amén. Como en la antigüedad, en la llamada Semana Santa, uno no lo dejaban hacer nada. Y si uno se bañaba, le decían que uno se convertía en ¿qué? En pez los hombres y las niñas en sirenas. Amén. Entonces dice que ellos dijeron, no, pues este día él no puede hacer sanidad, él no puede hacer nada. Pero si su ganado se caía, ahí estaban para levantarlo. Amén. Y dice la Escritura, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra quién. ¿Cómo se le ocurre a Jesús a venir a hacer sanidad en este día? En esta fiesta solemne, ¿qué le pasa? Él no es un hombre que debemos de seguir, y los fariseos seguían refutando el uno con el otro. Amén, porque estaban ciegos, fueron tan ciegos que estuvieron con Jesús y no lo vieron. ¿Será que nosotros somos de esos fariseos ciegos a los que Dios muchas veces se nos para adelante y nosotros no lo vemos? Que nos aconseja, que nos dice no lo haga y nosotros... Amén, que el Señor nos ayude. El cuarto fariseo es el fariseo mortero. Vamos a ir al Evangelio según Mateo, yo tengo ya Lucas pegado a mí. Mateo capítulo 23, verso 27. Amén. ¿Qué dice la palabra allí? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Santo Jehová, que Dios nos ayude a no ser de ellos. Amén. Que si el Señor llegase a venir por su iglesia esta semana, esta noche, usted y yo podamos partir con Él. Y que no ocurra que las personas que se queden en la tierra y cuando vean que muchos cristianos se han desaparecido, digan, ¿y usted qué? Luego usted no era de los que estaban también allá y se fueron todos, ¿y usted qué? Amén. Que Dios nos ayude, amada iglesia. Amén. A ser de esos hombres y de esas mujeres que honran a Dios, porque dice que son como sepulcros que. ¿Por qué decía eso? ¿Ustedes han visto las bóvedas? Allí en esos entierros que hacen de los famosos, hay gente muy extravagante. Hay gente que ha hecho de esas bóvedas hasta carros. Han hecho figuras increíbles, admirables, unos tallados en piedra, pero espectaculares. Pero ¿qué hay dentro de las bóvedas? Huesos, muertos. Amén. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de ese tipo de fariseísmo. Amén. Que Dios nos ayude a no ser esos sepulcros blanqueados, lindos, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de pecado, de maldad, muertos ante los ojos de Dios. El quinto fariseo es el fariseo contador. Siempre está calculando sus buenas obras para asegurarse de que superan a las malas, llevando una especie de contabilidad
espiritual, como el que nombramos hace un ratico, que contaba sus ayunos, que contaba sus diezmos, amén. Entonces dice que este fariseo contador pues comienza a nombrarle a Dios. ¿Será que usted y yo le nombramos a Dios? Señor, yo he hecho, yo me he guardado, yo no he hablado mal, yo no he discutido con mi hermano, amén? ¿Será que nosotros le enumeramos a Dios todas las cosas? Y no solo se trata de enumerarlas, se trata de que lo que vivimos sea lo que predicamos, lo que hablamos. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué dice? Volvamos nuevamente a esa cita, allí en Lucas 18, 11 y 12. Grande es nuestro Dios. Sí, Señor. No, Lucas 18. Yo sé que me he equivocado hoy mucho con Lucas, pero no, este sí es Lucas. Lucas 18, verso 11 y 12. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros, hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Amén. Y eso es lo que usted y yo tenemos que mirar, que no caigamos en este error tan terrible de estar contando, de estar mirando quién ayuna, quién no ayuna, qué hace fulano, qué no hace sutano. Si usted es un líder, siempre sea con esa imagen de humildad. Nunca se vaya a atrever a decir, desde que yo estoy, el grupo creció. Desde que yo estoy, somos más espirituales. Desde que yo estoy, integridad pura, porque no es cierto. El que hace esa obra es el Dios de los cielos. Amén. Lo que nosotros como iglesia debemos decir: Señor, gracias por permitirme ser usado en este tiempo. Amén. Porque es un privilegio, amados hermanos. Amén. Nosotros diríamos mal con mi esposo, es que porque estamos en el presbiterio, él como presbítero, yo no soy presbítera. Amén, yo soy la esposa del presbítero, amén. ¿Y qué tal nosotros decir? No, es que si nosotros no estamos, no, mentirosos seríamos, porque aquí el dueño de la obra de la zona es Dios, amén. Él se sabe enseñorear de su obra, no nosotros, amén. Y si nosotros nos pusiéramos con ese corazón altivo, pues sencillamente, ¿qué hace el Señor? Quite de acá, ¿cierto? Que Dios nos ayude, amén. Y dice que el otro fariseo, ese era el contador. Ahorita les voy a preguntar cuáles eran los fariseos, porque estamos en escuela dominical. Amén. El siguiente fariseo, el sexto, es el fariseo por temor. Amén. Este fariseo cumple los mandamientos por miedo al castigo divino, no por convicción o por amor. Amén. Y muchos se abstienen de pecar por el castigo de Dios, ¿cierto? Y aparentemente eso está bueno. Y vamos a ir a un ejemplo que nos regala la Escritura. Allí en San Mateo capítulo 19, en el verso 16. San Mateo capítulo 19, verso 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Hasta el 26. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guardar los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sigue. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a
a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirando Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Aleluya, gloria a Dios. Y dice que este joven cumplía con los requisitos, ¿cierto que sí? Porque se guardaba también, ¿cierto? Porque dice la palabra del Señor que él mantenía aquellos mandamientos, los guardaba. Dice, les dijo, ¿cuáles? Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. ¿Usted cree que fue de más que Jesús le dijera cuáles eran los mandamientos? ¿Por qué le preguntó? ¿Por qué le dijo eso? Porque sabía que él lo estaba viviendo, ¿cierto? Él sabía que este joven se estaba guardando de todas estas cosas. Y dice: honra a tu padre y a tu madre. Y el muchacho: voy por buen camino, ¿cierto? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Digamos que a él no le pasa lo que nos pasa a nosotros, que chocamos con nuestros hermanos, ¿cierto? Que a veces nos levantamos los unos contra los otros, que no respetamos a nuestro hermano, a nuestra hermana, amén, que no miramos y no amamos a esa persona que tiene tantas diferencias con nosotros, amén. Y dice: llamarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el Señor sabía que era un hombre que se daba a las personas, que muchas veces había tenido por alto de pronto hasta la incomodidad que alguna persona le haya podido dar. Y el joven le dice: todo esto lo he guardado ¿desde cuándo? Desde mi juventud, desde niño. Siempre lo he guardado porque Dios utilizó a mi familia, a mis padres para enseñármelo. Y dice, y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, y usted quiere ser perfecto, amado hermano, yo quiero ser perfecta. Amén. Y dice la palabra, ¿qué le dice el Señor? Anda y ve y vende lo que tienes y dalo a quienes. ¿Acaso el Señor se puso a preguntarle cuántas riquezas tenía? Pero él sabía que él tenía el amor, no miraba con desprecio a su prójimo, no deshonraba a sus padres, no adulteraba, no hurtaba, no decía mentiras. Pero él sabía que este muchacho tenía su corazón puesto en sus riquezas. Por eso se lo pidió. Amén. Porque si este joven le hubiera entregado sus riquezas al Señor, hubiera vendido esto a los pobres, le hubiera pasado lo que le pasó a Job. ¿Recuerdan? Que él le quitaron todo. Pero después de que pasa el tiempo de prueba, ¿qué pasó con Job? Dios le multiplicó lo que él había tenido anteriormente. Y ese mismo testimonio lo hubiera tenido este joven. Pero dice que cuando él escucha eso, él se pone ¿qué? Muy triste. Como si yo hoy le dijera: hermano, si usted quiere ser más perfecto, venda su casa y se la da a los pobres. Usted dice: eso es una herejía. Jehová reprenda al diablo. ¿Cierto? Pero yo no les voy a pedir eso, tranquilos. Amén. Pero sí quiero decirles, amada iglesia, que nosotros tenemos que purificarnos aún más, que tenemos que santificarnos, amén, que como dice la palabra, si Él es santo, nosotros debemos ser santos. Y el que es limpio, ¿qué debe hacer? Limpiarse aún más. Bendito es el nombre del Señor, amén. Por eso este muchacho, aunque hacía las cosas, dice que en él no había amor ni convicción. Y algo que lo va a llevar al reino de los cielos va a ser tener convicción. Si usted y yo no tenemos convicción de la santidad, de lo que va a representar subir al cielo, hermano, usted ni yo vamos a poder ingresar.
Amén. Porque tenemos que estar convencidos. Y dice que también tiene que haber en nosotros amor. ¿Amor por quién? Amor por los que nos hacen daño. ¿Por quién más usted debe tener amor? Pues por Dios. Porque si usted ama a Dios, va a soportar todas las cosas. Usted va a soportar afrentas, usted va a soportar maltratos, usted va a soportar críticas. Amén. Usted va a soportar muchas cosas. ¿Por qué? Porque usted ama a Dios. Usted ama al que da la salvación. Amén. Por eso el Señor nos ayude. Amén. Y miren que en medio de ya el último fariseo que vamos a ver en esta mañana, está el fariseo por amor. Dice, sirve a Dios por amor genuino, cumpliendo los mandamientos con alegría y sinceridad. Es considerado el único fariseo verdaderamente bueno. Entonces no vamos a estigmatizar. Muy bien. Gloria al Señor. No vamos a estigmatizar la palabra fariseo. Amén. Sencillamente vamos a aprender de cada uno de estos puntos. Amén. Y sé que este último, él se destaca porque es un fariseo verdadero, único, que hace las cosas bien, que no solamente predica, que solamente lee la Biblia, que no solamente tiene en cuenta algunas cosas, sino que él mismo se da para vivirlas. Amén. Y usted y yo tenemos que darnos a vivir la palabra de Dios, aunque nos cueste. Ser evangélico es una de las cosas más difíciles del mundo. Ser un buen evangélico cuesta. Ser un buen evangélico nos va a hacer llorar. Ser evangélico nos va a hacer humillarnos. Ser evangélico, bendito es el nombre del Señor, nos va a bajar de la nube al suelo. Pero quiero decirle, no esto para que se desanime y me diga, entonces yo me salgo del evangelio. No. Porque si es difícil con el Señor, sin Cristo nos volveríamos terribles. Sería mucho más complicado. Amén. ¿Y qué dice San Juan capítulo 1, versos 47 al 51? Por eso, mis amados hermanos, el Señor nos ha dejado al Espíritu Santo. Él nos ayudará a soportar, Él nos ayudará, nos dará la sabiduría, la gracia, nos dará la inteligencia, nos ayudará a cambiar en todas las áreas. ¿Y qué dice esos versículos, hermano? Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Qué bonito que Dios se refiere a usted y a mí de esta manera. Que Dios diga, Él es un verdadero hijo mío. Que Él es un verdadero creyente, que Él es un verdadero seguidor. Amén. Continúe, hermano. 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo: porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aleluya. Amén. Qué bonito encontrar la historia de Natanael. Amén. Una historia que nos inspira. A mí me gustaría que Dios me reconociera. A mí me gustaría que Dios dijera: allí en la tierra se llamó Nancy Viviana Cruz Melo y aquí la recibo con gozo.
Y me da ese nuevo nombre que dice la palabra de Dios. Amén. Porque dice la palabra dice Jesús vio a Natanael que se le acercaba. ¿Y qué dijo el Señor? He aquí un verdadero israelita. Y para saber quién es usted, no solamente tenemos que preguntarle a su pastor, porque su pastor tiene una referencia de usted. Amén. Nosotros aquí no estamos para darnos las de mucho. Sencillamente Dios nos colocó en un tiempo determinado. Y nosotros podemos dar una referencia. En el caso de un matrimonio, el esposo tiene que hablar bien de su esposa. En el caso de la esposa, tiene que hablar bien de su esposo, pero no por obligación, sino que diga, mi esposo es todo un hombre de Dios. Amén. Le creo a lo que dice, porque yo misma he sido bendecida. Yo, en mi caso como esposa, he sido bendecida con él, con mi esposo. Él ha sido parte de mi buena formación en Cristo, sin gritos, sin maltratos. Amén. Mi esposo, en una ocasión recién casados, él hizo así, y yo pensé que él me iba a pegar. Y mi mamá fue una mujer muy maltratada por mi papá. Mi papá le pegaba por todo. Y cuando yo vi que él hizo así, no sé por qué lo haría, yo le dije, este terrible, dice, crea que yo le voy a aguantar a usted maltratos. Me largo de ya. Y él, bravo, decía, mi amor, pero ¿qué pasa si yo solo hice así, pero yo no te iba a pegar? ¿Cómo se te ocurre? Íbamos para el culto. Y teníamos que pasar por una loma grandísima para llegar al lugar donde teníamos el lugar de cultos. Y él era tratándome de decir, pero mi amor, pero yo no te iba a pegar. Y yo furiosa, pero yo sentía que servía del mal genio. Y entonces salió un vecino diciéndonos a nosotros, ay, ¿por qué siempre se tienen que pasar por mis terrenos? Un día a esto le voy a echar los perros. Y él utilizó ese recurso. Y dijo, mi amor, y yo ahí toda brava y camine adelante, porque cuando nosotras estamos molestas andamos despacio al lado del esposo, ¿cierto que sí? No, nosotras salimos, y eso que como que no nos queremos dejar alcanzar, y entonces él va corriendo y, mi amor, mira que ese vecino coqueto me está diciendo que me va a echar los perros. Yo hasta ahí fue momento de ira, yo salté un carcajadón, porque yo me imaginé ese señor coqueteándole a mi esposo. Y eso fue lo que Dios utilizó en su momento para, ¿sí? Para bajarle la guardia a la hermana Nancy. Entonces, nosotros tenemos que mirar que el evangelio en nosotros produce esas cosas, cambios. Que utiliza un vecino que dice que le va a echar los perros para que usted se ría, para que no mira las cosas con ojos de gruñona, de uy, me quiero comer la tierra, no, sino que dice la escritura, dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Qué bonito que el Señor diga, allá en Duitama, en la sede 1, tengo a Julano y a Sutano que me honran. Que tengo aquella persona que sé que cuando llega a mi casa disfruta la presencia mía. Porque, amada iglesia, es hermoso sentir al Espíritu Santo. Es bonito quebrantarse en la presencia de Dios. Es bonito escuchar las alabanzas y decir, Señor, me tocas con ese himno, con ese cántico. Pero eso no es tan importante como vivir una vida agradable para Dios. Eso sí es fundamental, porque eso indica que cuando yo estoy guardando mi vida, no vengo al templo al que Él me ministre, sino que la misma presencia mía comienza a ministrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Comienza a experimentarse algo espiritual en el ambiente y Dios comienza a decir, oh, acaba de llegar.
Acaba de llegar, cómo me deleito cuando Él viene a mi presencia. ¿Qué será lo que usted y yo le entregamos al Maestro? Será esa adoración genuina que toca el corazón del Dios Altísimo. Porque Él dice: yo te vi debajo de la higuera. Y dice que Natanael responde: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Cuando él escucha lo que Jesús le dice, él se quebrantó por dentro. Porque usted puede estar al lado de su hermano y de su hermana. Yo podría bajarme de este altar y venir al lado de mi hermana y ella puede decir: se vino la pastora a mi lado. Pero cuando viene la presencia del Dios Altísimo y es Él el que se para al lado de nosotros, las cosas son totalmente diferentes. Uno dice: ¿qué es esto que yo estoy sintiendo? ¿Qué es esto que yo estoy palpando? ¿Por qué mi corazón se está moviendo de esa manera? ¿Por qué palpita más rápidamente? ¿Por qué mi cuerpo se quebranta? ¿Por qué se sensibiliza? ¿Por qué? Y uno tiene que reflexionar y decir: es su presencia. Es su presencia la que me toca, es su presencia la que me quebranta, es su presencia la que me hace sensible. Por eso, amada iglesia, tenemos que aprender de estos fariseos. Pero ojalá la historia cuente que usted y yo vinimos a la casa de nuestro Rey a adorar. Que cuando estuvimos en nuestra casa, adoramos. Que cuando fuimos a la tienda, adoramos. Que cuando fuimos a trabajar, dejamos no de lado nuestra sensibilidad espiritual, sino que le dimos lugar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo quiero invitarle a que usted se ponga de pie. Yo he conocido a un Dios que toca el alma. Yo he conocido a un Dios que quebranta el corazón. Yo he conocido a un Dios que me ha enfrentado, que me ha confrontado con el pecado, que me ha dicho: no me agrada lo que haces. Yo he conocido a un Dios que vive, a un Dios que se hace sentir. Yo he conocido a un Dios que quebranta el alma, que quebranta el corazón. Por eso, amado hermano, ¿por qué no habla un momentico con el Padre Celestial? ¿Por qué? Está a punto de sonar la trompeta y Él solo recogerá una iglesia santa. Él solo levantará aquel que ve a la distancia, que le honra. Él levantará un verdadero Natanael. Él levantará un verdadero israelita. Él levantará un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Cristo. A Jesús lo seguían sus discípulos. Pero cuando Jesús es tomado, cuando es llevado al Padre, ellos se quedan en la tierra haciendo una labor. Y cuando Jesús no estaba, ellos comenzaron a entender lo que había sido el Señor en sus vidas. Somos una iglesia con defectos, con errores, con debilidades. Pero Él nos lleva, Él nos busca en perfección, Él nos quiere cambiar, amada iglesia.
Porque no es como nosotros queramos ir al cielo, no. No es como usted y a mí nos provoque vestirnos para las bodas, no. No es el perfume que queramos usar ese día, no. Será el perfume de la obediencia, será el perfume de la sujeción a Dios. No habrá en nosotros aceite quemado, aceite que hay que desechar, no. Tiene que haber aceite fresco. Él está aquí. Él está aquí, amado hermano, amada hermana. No esperes que suene una canción, que suene un cántico para adorar al Maestro. No, adórale. Basta solo con decir: oh, rime canta. Honreme Isamakaya, leve bebé y de leve Isaya. solo con querer Límpiame, mi Señor. es necesario. Límpiame, ayúdame, Samakai. Lávame con hisopo. Solo con Orrimeme y canta la vasalla. no basta solo con Ay, Señor, ayúdame, ayúdame en esta tu obra. es suficiente. Yo quiero ser limpio de labios. Yo quiero ser limpio en mis ojos, Señor. Necesario. Yo quiero ser íntegra dentro y fuera, Señor. Dame tu vida, esa clase de vida. Oh, que Samamay. sabes dar. Dame tu vida. Siempre me pedirás más. Quiero vivir solo para ti. Al Señor te da una oportunidad. Resucítame en ti. El Señor quiere cambiar las cosas. Solo para ti. El Señor sabe que tú le dices yo no puedo, Dame tu vida. pero en Cristo lo podrás. Aleluya. Vida que sabes dar. Dame tu vida. Oh, Santo. Yo quiero vivir solo para Oh, rímeme a la vasalla. Dame tu vida. Resucita. Oh, rime y la vasalla se me canta. Quiero vivir. Tú conoces esta iglesia, Señor. Tú conoces esta congregación, tú la conoces. Cantar. Tú sabes que necesita esta viña, Señor, tú lo sabes. No es suficiente. Que se hace un lugar de frutos, Señor. Querer hacer. Es necesario. Esta congregación la damos a tu cuerpo, Señor. Ayúdales en todas las luchas y dificultades que tienen, Señor. Basta solo. Orime y canta la vasalla. Orime bebé y canta la vasalla. Dime que. Solo con querer tener. Ay, salababay. Necesario. Que este no sea un lugar de luchas personales, Señor. Dame tu vida. Que este lugar sea un lugar, Señor, de encuentro contigo. Sabes dar. Dame tu vida. Oh, rabababay. Yo quiero vivir solo para ti. Oh, ramamamamamay a la vasalla. Resucítame en mí.
Alababa, se le me canta. Hoy se le bebe. Dame tu vida, Oh Nazareno, esa clase de vida que sabes dar. ayúdanos. Mira, yo quiero vivir solo para ti. Aleluya. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero vivir para ti, Señor. Yo quiero vivir para ti, Maestro. Dame tu vida, Aleluya. esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida. Oh, bendito eres. Yo quiero vivir solo para ti. Aleluya. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Aleluya. Yo quiero, Señor, yo quiero. Yo quiero que usted le diga, hermano, al Señor lo que usted quiere que Él haga en su vida. Abra su boca. Dígale al Señor qué es lo que usted quiere. Háblele, dígale al Señor. Y recuerde que lo debe decir con toda convicción. Tiene que decirlo con amor. Porque si usted le dice, Señor, yo quiero esto y quiero lo otro, Él será el que forma. Él será el que moldea. Él será el que obrará. Que no sean unas palabras de un culto, no. Sino que usted sinceramente diga, Señor, yo quiero más de ti, yo quiero menguar para que tú crezcas en mí, yo quiero. Yo quiero dejar de lado lo que soy para darte lugar a ti, Remecai. Yo quiero entender, yo quiero escuchar, yo quiero oír tu voz. Que cuando tú me llames yo diga, Señor, envíame aquí. Yo quiero, Salvador. Iglesia, dígale al Señor lo que usted quiere. Porque Él es bueno. Porque dice la Biblia que el Padre al que ama a su Hijo le corrige. Y Él nos ha corregido en esta mañana. Pero Él también nos dice que nos ama. Él también nos dice que el que le busca le hallará. Que Él nos enseñará a hacer su voluntad.
Cuando David pecó, sus huesos se envejecieron. Cuando David pecó, él recordaba lo que había cantado. Cuando David pecó, él se sentía mal y no entendía, y tal vez decía: ¿cómo fui capaz? Y muchas veces sentimos culpabilidad y no entendemos lo que hicimos y nos reprochamos una y otra vez. Pero David le decía a su Señor: no me eches de delante de ti. No me eches de delante de ti. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. No quites tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, ministra a tu iglesia. Espíritu Santo, ministranos a todos. Ministranos, Espíritu Santo. Ministranos, Rababai. Ay, Samamaya, usted no necesita que yo ponga mi mano en su vida, en su cuerpo, en su cabeza. Usted lo que necesita es un encuentro personal con el Maestro. Y solo Él te dará lo que tanto necesitas. Solo Él dará lo que necesitas, no soy yo. Ay, Ramaya la Baiseya. Oh, rimeme y canta la basai se le bebe. Porque Satanás ha querido destruir la obra en este lugar. Porque violentamente ha venido contra la iglesia en este lugar. Pero Él ha sido el que ha defendido su obra y la defenderá de todo aquel que se levante, Ramamaya. Aleluya, 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 Rama y canta la vasalla. Ay, se le ve y canta la babaya. Porque Dios hará maravillas. Ay, rebebebella. Pero tenemos que cambiar muchas cosas. Tenemos que darnos más a Él. Aleluya. Bendito eres, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Ay, Señor, llénanos. Hay una unción en este lugar. Hay una unción que desciende, Ramamá. Hay una unción que desciende.